El sonido de la vajilla fina chocando suavemente llenaba el enorme comedor de la mansión Alvarado. Todo brillaba con una perfección casi intimidante. Las lámparas de cristal, la mesa de caoba pulida, las paredes decoradas con pinturas europeas que valían más que una casa promedio. Pero, en medio de aquella elegancia, Lucía se movía con cuidado y discreción, como si su sola presencia pudiera romper la armonía del lugar. Lucía llevaba apenas 6 meses trabajando como empleada doméstica en la mansión. Tenía 24 años, una mirada serena y un carácter reservado. Había llegado desde un pequeño pueblo con la esperanza de enviar dinero a su madre enferma y a su hermano menor que aún estudiaba. Su vida había sido siempre de sacrificios silenciosos, y aquella casa era el empleo mejor pagado que había conseguido. Mientras acomodaba las copas en la mesa principal, escuchó pasos firmes acercándose desde el pasillo principal. No necesitaba mirar para saber quién era. ¿Todo listo para la cena?, preguntó una voz profunda y cansada. Lucía giró suavemente y asintió con respeto. Sí, señor, los invitados llegarán en 20 minutos. Alejandro Alvarado, el dueño de la mansión y uno de los empresarios más influyentes del país, suspiró con cierta frustración. Tenía 35 años, una presencia imponente y un rostro que las revistas de negocios describían como fríamente atractivo. Sin embargo, aquella noche su expresión reflejaba algo más cercano al agotamiento que al poder. Gracias, Lucía, respondió con una ligera sonrisa que ella rara vez veía. Lucía bajó la mirada, intentando ignorar el extraño nerviosismo que le producía la cercanía de su jefe. Alejandro no era un hombre cruel, pero mantenía una distancia marcada con todo el personal. Aún así, había momentos en los que su trato parecía sorprendentemente humano, casi vulnerable. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó ella. Alejandro dudó unos segundos antes de responder. Tal vez, un poco de suerte. Lucía no supo si aquello era una broma o una confesión. Antes de que pudiera responder, la majestuosa puerta principal se abrió. El mayordomo anunció la llegada de los invitados con voz solemne. La familia Montenegro había llegado. Lucía había escuchado ese apellido varias veces en las últimas semanas. Se decía que los Montenegro controlaban uno de los conglomerados financieros más poderosos del continente. También se decía que aquella cena no era solo una reunión social. Era una negociación, o, más exactamente, un compromiso matrimonial. Lucía observó desde la distancia mientras Alejandro recibía a la familia con una sonrisa perfectamente ensayada. A su lado caminaba Valeria Montenegro, la hija única del magnate financiero. Era elegante, sofisticada y hermosa de una forma que parecía sacada de una pasarela internacional. Pero su sonrisa no parecía sincera. Durante la cena, Lucía y el resto del personal servían los platos en silencio. Sin embargo, era imposible no percibir la tensión en la mesa. Creemos que esta unión fortalecerá a ambas familias, dijo el señor Montenegro, levantando su copa. Una alianza estratégica, añadió Valeria con una voz dulce pero distante. Alejandro no respondió de inmediato. Sus dedos apretaban ligeramente la copa de vino, como si el cristal pudiera romperse en cualquier momento. Por supuesto, dijo finalmente. Lucía sintió un extraño nudo en el estómago. No sabía por qué. La conversación continuó entre cifras, empresas y futuros proyectos, pero el ambiente se volvía cada vez más sofocante. De repente, Valeria tomó la mano de Alejandro frente a todos. Querido, creo que deberíamos anunciar oficialmente nuestro compromiso, dijo ella con una sonrisa perfecta. El silencio cayó sobre la mesa. Lucía sintió que el aire desaparecía del salón. No sabía por qué le afectaba tanto aquella noticia. Era lógico, era normal, era algo que ocurría entre personas de ese nivel social. Alejandro abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Su mirada recorrió el salón, como si buscara una salida invisible. Y entonces sus ojos se posaron en Lucía. Ella se quedó paralizada. Durante unos segundos, nadie habló. Alejandro soltó lentamente la mano de Valeria, se levantó de la mesa y caminó directamente hacia Lucía. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, aumentando la tensión. Lucía sintió que su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. Señor, murmuró confundida. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro tomó suavemente su rostro entre sus manos y la besó. El mundo pareció detenerse. No fue un beso apasionado ni violento. Fue firme, inesperado y cargado de una urgencia desesperada. Lucía se quedó inmóvil, completamente sorprendida. Su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo mientras su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Cuando Alejandro se separó, el silencio en el comedor era absoluto. Valeria estaba pálida, el señor Montenegro parecía incapaz de hablar. El personal doméstico miraba al suelo, intentando fingir que no había presenciado nada. Lo siento, dijo Alejandro con voz firme, mirando directamente a la familia Montenegro. Pero no puedo aceptar ese compromiso. Estoy enamorado de alguien más.
Lucía sintió que las piernas le temblaban. Valeria soltó una risa breve, cargada de incredulidad. ¿De ella?, preguntó señalando a Lucía con desprecio. Alejandro asintió sin dudar. Sí. El señor Montenegro se puso de pie con furia. Esto es una humillación, gruñó. Estás destruyendo un acuerdo que podría cambiar el destino de tus empresas. Prefiero perder negocios que casarme por obligación, respondió Alejandro con calma. Valeria lo miró con una mezcla de rabia y dolor. Te arrepentirás de esto. Sin decir nada más, la familia Montenegro abandonó la mansión. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aún más pesado. Lucía se apartó lentamente de Alejandro, temblando. Señor, intentó hablar, pero las palabras no salían. Alejandro respiró profundamente. Lo siento, Lucía, no debí involucrarte sin preguntarte. ¿Por qué lo hizo?, preguntó ella, confundida y nerviosa. Él la miró con una sinceridad que ella nunca había visto. Porque necesitaba una salida, y porque eres la única persona en esta casa que me mira como si fuera un ser humano, no un negocio. Lucía bajó la mirada, sin saber qué decir. No tienes que preocuparte, continuó él. Mañana todo volverá a la normalidad. Puedes olvidar lo que pasó. Pero algo en su voz sonaba triste. Lucía sintió un impulso inesperado. No puedo olvidarlo, señor. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. ¿Por qué? Ella dudó unos segundos antes de responder. Porque, aunque fue inesperado, no me hizo sentir incómoda. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Por primera vez, Alejandro parecía completamente desarmado. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono rompiendo el silencio lo sobresaltó. Era el móvil de Alejandro. Miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. Es mi junta directiva, murmuró. Ya deben haberse enterado. Contestó la llamada y escuchó en silencio durante unos segundos. Su rostro se endureció. Entiendo, sí, mañana estaré allí. Colgó lentamente. Esto acaba de complicarse mucho, dijo. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué ocurrió? Alejandro la miró con una mezcla de preocupación y determinación. Si no me caso con Valeria, los Montenegro retirarán su inversión. Eso podría llevar a la empresa a la quiebra. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Entonces, debería arreglarlo, susurró ella. Alejandro negó con firmeza. No, ya tomé una decisión. Lucía lo miró, sin entender cómo alguien podía arriesgar tanto por un impulso. Pero en el fondo, una pequeña chispa comenzó a encenderse en su pecho. Una chispa peligrosa, y ninguno de los dos imaginaba que aquel beso impulsivo no solo había destruido un acuerdo millonario, sino que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La noche había caído por completo sobre la mansión Alvarado, envolviendo los enormes ventanales con un reflejo oscuro que parecía presagiar tormenta. La mayoría del personal ya se había retirado a sus habitaciones, pero Lucía permanecía despierta, sentada en la pequeña cama de su cuarto de servicio, mirando fijamente sus manos. Todavía podía sentir el eco de aquel beso. No había sido romántico, no había sido planeado, había sido una decisión desesperada, pero también había despertado algo que ella no podía negar. Cada vez que recordaba la forma en que Alejandro la había mirado después, su corazón latía con una mezcla peligrosa de emoción y miedo. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Lucía, ¿puedo pasar? Reconoció la voz inmediatamente. Se levantó con rapidez y abrió la puerta. Alejandro estaba allí, sin su habitual traje formal. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera pasado horas discutiendo o pensando demasiado. Señor, dijo ella con nerviosismo. Ocurre algo, necesitaba hablar contigo, respondió él con sinceridad. Lucía dudó, pero finalmente se hizo a un lado para permitirle entrar. La habitación era pequeña, sencilla, casi incómodamente humilde comparada con el resto de la mansión. Alejandro observó el espacio con discreción, como si notara por primera vez la realidad en la que vivía alguien que trabajaba para él. Lamento venir tan tarde, dijo. No hay problema, respondió ella. Hubo un silencio incómodo entre ambos. Alejandro respiró profundamente. Hoy, arruiné muchas cosas. Lucía negó suavemente. Tal vez evitó algo peor. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Lo cree? No lo sé, admitió ella. Pero nadie debería casarse por obligación. Alejandro dejó escapar una leve sonrisa cansada. Hablas como alguien que ha visto demasiado para tu edad. Lucía bajó la mirada. La vida no suele preguntar si estamos listos para aprender. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, creando una conexión silenciosa que ninguno esperaba sentir. Alejandro dio un paso más cerca. Quiero que entiendas algo, dijo con seriedad. No te besé para aprovecharme de ti ni para jugar con tus sentimientos. Lucía levantó lentamente la mirada. Lo sé, lo hice porque, en ese momento, eras la única verdad en una sala llena de mentiras. El corazón de Lucía se estremeció. Pero eso no cambia quién soy yo, señor, susurró. Solo soy su empleada.
Alejandro frunció ligeramente el ceño. Eres mucho más que eso. No para el mundo en el que usted vive. Las palabras fueron suaves, pero llenas de una realidad imposible de ignorar. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, miró la pantalla con evidente molestia. Es mi padre, murmuró. Lucía percibió un cambio inmediato en su expresión. Alejandro contestó y activó el altavoz sin darse cuenta. ¿En qué estabas pensando?, tronó una voz autoritaria al otro lado. Los Montenegro cancelaron todo, las acciones de la empresa están cayendo. Lo sé, respondió Alejandro con calma tensa. Tienes que arreglar esto, pide disculpas, retoma el compromiso. Alejandro apretó la mandíbula. No voy a hacerlo, entonces destruirás todo lo que construimos durante décadas. Hubo un silencio breve. Prefiero destruir un imperio antes que vivir una vida que no elegí, dijo Alejandro con firmeza. La llamada terminó abruptamente. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. No debería arriesgar tanto, susurró. Ella, no estoy arriesgando solo por mí, respondió él. Ella lo miró confundida. Entonces, ¿por qué? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque hoy, cuando te besé, sentí algo real. Algo que no había sentido en años. Lucía sintió que sus defensas internas se tambaleaban. Eso fue un momento impulsivo, dijo intentando mantener la cordura. No puede basar su vida en un impulso. Tal vez no, respondió él. Pero sí puedo decidir no vivir una mentira. El silencio volvió a caer entre ambos, más denso que antes. Lucía caminó lentamente hacia la ventana de su habitación. Desde allí podía verse el jardín perfectamente iluminado, con fuentes, esculturas y senderos impecables. Todo parecía perfecto, pero ella sabía que aquella perfección tenía grietas invisibles. Si la empresa cae, muchas personas perderán su trabajo, dijo en voz baja. Alejandro la observó. Lo sé, incluyéndome. Él se acercó lentamente. Nunca permitiría que te pase algo así. Lucía giró hacia él. No puede protegerme de todo. Tal vez no, pero quiero intentarlo. Las palabras quedaron flotando entre ambos, cargadas de una intensidad inesperada. Lucía sintió el impulso de retroceder, pero sus pies no se movieron. Alejandro estaba demasiado cerca ahora. Podía percibir el calor de su presencia, la sinceridad en su mirada, el conflicto en su respiración. Esto está mal, susurró ella. Tal vez, respondió él. Pero no se siente mal. Lucía cerró los ojos un segundo, intentando recuperar el control. Si alguien nos ve, perderé este trabajo. Si alguien nos ve, asumiré toda la responsabilidad. Ella lo miró con sorpresa. No debería decir eso, lo digo porque es verdad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Lucía sintió cómo su corazón golpeaba contra su pecho con una intensidad imposible de ignorar. Usted no me conoce realmente, dijo finalmente. Entonces déjame conocerte. La frase la dejó sin palabras. Nunca nadie le había pedido algo así. Su vida había sido siempre cumplir órdenes, resolver problemas y desaparecer en silencio. No soy parte de su mundo, susurró. Tal vez quiero que seas parte de él. Lucía negó suavemente. No entiende lo que eso implicaría. Entonces explícamelo. Ella dudó, pero finalmente habló. Significaría que todos pensarán que soy una oportunista, que me acerqué a usted por dinero, que nunca me respetarán. Alejandro la miró con firmeza. Yo sí te respeto. Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Un silencio largo se instaló entre ambos, cargado de emociones que ninguno sabía cómo manejar. De repente, otro golpe resonó en la puerta. Esta vez fue fuerte, urgente. Lucía se sobresaltó y abrió. El mayordomo estaba allí, visiblemente alterado. Señor, acaba de llegar la señorita Montenegro. Dice que no se irá hasta hablar con usted. El ambiente se tensó de inmediato. Alejandro suspiró, como si hubiera esperado ese momento. Dígale que iré enseguida. El mayordomo asintió y se retiró. Lucía sintió que el miedo regresaba con fuerza. Debería hablar con ella, dijo. Lo haré. Alejandro caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Miró a Lucía con una intensidad que la dejó sin aliento. Esto apenas empieza, ¿verdad? Lucía no respondió de inmediato. Su mente gritaba que debía alejarse, que aquello solo podía traer problemas. Pero su corazón latía con una emoción que nunca había sentido. Sí, admitió finalmente. Apenas empieza. Alejandro salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Lucía permaneció inmóvil durante varios segundos, intentando ordenar sus pensamientos. Desde el pasillo, pudo escuchar el eco de unos tacones acercándose. La voz de Valeria resonó fría, elegante y cargada de furia contenida. Espero que esa empleada haya valido la pena, Alejandro. Lucía cerró los ojos lentamente. Sabía que aquel beso había cambiado todo. No solo había desatado un conflicto empresarial que amenazaba a millones. Había despertado sentimientos que podían destruirlos a ambos. Y mientras escuchaba la discusión comenzar en el pasillo, Lucía comprendió algo que le heló la sangre.
El verdadero problema no era el matrimonio arreglado. El verdadero peligro era que, sin darse cuenta, ella también estaba empezando a enamorarse.